La idea aquí es plantear un poco una aproximación hacia cómo se podrían entonces ver los colegios a partir de lo que observamos. Quisiera dejar una diferencia entre dos aspectos clave para poder entrar a explicar lo que vamos a ver. Cuando uno innova un colegio con el propósito de atacar este tipo de problemas, hay dos formas de hacerlo. Hay una forma de hacerlo que se le suele llamar de manera comparativa y otra de manera competitiva, y hay una tercera que involucra las dos anteriores. Cuando el problema se maneja de manera comparativa, entonces yo miro y digo, mi vecino tiene inglés, yo debo poner inglés, listo. Mi vecino tiene un aula maker, entonces yo pongo un aula maker, listo. La comparativa lo que me permite a mí es que las personas de mi comunidad, mis estudiantes, mis familias, encuentren en mi colegio lo que encontrarían en otros colegios, ¿listo? ¿Cómo resuelvo yo los problemas comparativos? Pues a través de los aliados. Aquí hay uno que se llama SM, ¿sí? Por ponerlo sobre la mesa. Cuando yo resuelvo problemas comparativos, lo que estoy resolviendo es cómo busco que esto que ya está desarrollado por otro lo pueda integrar. ¿Cuál es el problema de lo comparativo? Que resulta que lo comparativo, otros también lo pueden tener. Y cuando todos tienen las mismas cosas comparativas, entonces hay que inventarse nuevas cosas para poder seguir avanzando, ¿sí? Y entonces vienen las innovaciones competitivas. Y esas son, ¿qué puedo hacer yo que sea único y valioso y que no tengan los demás? Y la propuesta que les planteamos es, ¿y qué tal si hacemos las dos cosas? Si hay algunas cosas que son únicas y valiosas, mías, nadie más me las va a copiar, pero tengo otras que puedo resolver a través de aliados. ¿Cómo logro conjugar las dos? Me voy a centrar aquí particularmente hoy en qué puedo hacer que sea totalmente diferente y que los demás no puedan igualar. Para poder resolver qué es diferente y los demás no pueden igualar, pues revisamos un poco de su historia. Y yo creo que una media representa muy bien la historia y los orígenes de la congregación. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue devolvernos y revisar cómo era la Francia del siglo XVII para entender dónde surge el proyecto educativo original. ¿Qué era lo que pasaba en la Francia del siglo XVII? Entonces encontrábamos que era una Francia que estaba sumida por una hambruna muy grande, 4, casi 5 cosechas malas, había un problema grave de hambre, en medio de una guerra entre cristianos y protestantes, con unas dificultades entre nobles, los reyes, se me olvida el nombre de esta clase, y toda la gran cantidad del pueblo que finalmente estaba sumido en una pobreza muy grande. Cuando el proyecto educativo de Marie Puspan surge, al surgir lo que da es una respuesta efectiva a un problema de manera muy práctica. Yo la leería a juicio de hoy y me preguntaría entonces lo siguiente. Si esa misma mujer viviera hoy, ¿cómo sería una escuela para su tiempo? ¿Cómo sería la fábrica de medias pero para el día de hoy? ¿Sí? Y entonces empieza uno a preguntarse ¿qué es lo que ocurrió en su contexto? ¿Había un problema de pobreza? Bueno, ok, nosotros todavía tenemos pobreza, como que se ha mantenido en el tiempo. Había un problema en torno a la educación y el acceso a la educación. El acceso a la educación en este contexto ya está dado, pero nuestro problema no es el acceso a la educación, sino es el cómo logramos que realmente esa educación se conecte con esto, con una era de revolución industrial. De hecho, estamos en plena cuarta revolución industrial, para una etapa donde las personas van a la escuela, pero no necesariamente aprenden lo que tienen que aprender. Entonces la intención fue devolvernos un poco a esos orígenes y preguntarnos eso, ¿qué tipo de escuela lideraría Marie Puspan en el año 2025? ¿Y por qué les preguntamos por el 2025? Porque es el año en el que van a egresar los que están en este momento en sexto y porque es el año en el que van a llegar a secundaria los niños que hoy empiezan la escuela básica. Entonces la intención es poder plantearnos una ruta de transformación escalada que permita atender dos momentos de la escuela. De estos chicos más grandes que se están enganchando ya con un mundo que los viene aquí, está delante de ellos, y estos pequeñitos que tienen un poquito más de tiempo, pero que llegarán finalmente a una secundaria, a unas primarias, a unos preescolares con unas características diferentes, ya que incluso sus papás y su entorno son completamente diferentes. La propuesta es diseñar un concepto como este. Creemos que hay que volver al origen, a la primera escuela. Y desde la primera escuela, reimaginar el cómo nos podemos conectar con la primera escuela que ustedes tuvieron, pero la conectamos con esta época. Es decir, ¿qué tipo de educación podemos desarrollar desde nuestra propia herencia educativa, pedagógica, desde nuestro carisma, para desde ahí lograr engancharnos de manera muy pertinente
con ese futuro próximo de estos niños más grandes y de estos pequeños que recién están llegando a la escuela. Creemos que la promesa educativa podría ser más o menos así. Inspirados en Maripuz Pan, nos preparamos para educar y evangelizar en un mundo en movimiento. Queremos esparcir en los corazones de nuestros estudiantes las semillas para que expandan su interioridad y sean cada día más autónomos, singulares y trascendentes. Sean productores de conocimiento y aprendices profundos en la era de los datos y la información. Puedan emprender para liderar las empresas de la cuarta revolución industrial. Amplíen su capacidad para vivir original y sosteniblemente. Ponemos en las manos de Dios los nuevos retos y nos esforzamos cada día para ser mejores personas, mejores comunidades, mejores cristianos. Pensamos que ese Sanville 2025 se conecta muy bien con lo que para las familias fue más importante. ¿Y qué fue lo más importante para las familias? Esto. Recuerden que fue la primera razón por la cual las familias se acercan al colegio. Por una formación que genera una interioridad muy grande, que se traduce en autonomía, en singularidad y trascendencia. De pronto, el concepto sencillez en nuestro contexto es un poco difícil traducirlo al momento actual, pero sí lo entendemos de otra forma. Y cuando hablamos de sostenibilidad entendida como sencillez es, finalmente cuando tienes exceso de todo, lo que nos lleva hoy a tener problemas de sostenibilidad es que hay exceso de producción, exceso de mil cosas, porque tenemos más de lo que realmente necesitamos. ¿Qué creemos también que es muy potente? Creemos que no hay necesidad de tantísimas corrientes pedagógicas, porque ustedes aquí tienen una Maripuz Pan que les da un norte pedagógico muy bien estructurado. De hecho, es una mujer que como modelo de emprendimiento, y hoy, que las mujeres están justamente tomando ese lugar dentro de la cultura, nos parece una mujer inspiradora en todo sentido. Pero resulta que aparte de esto, hay pedagogía conceptual mezclada con no sé qué, hay una cantidad de cosas, pero la UTPROCO funciona muy bien. El problema no es el concepto de la UTPROCO, el problema es desarrollarlos y llevarlos a la práctica. Porque el marco de producción de conocimiento está genial. ¿Qué le falta? Que se diseñó para cuando no había exceso de información. Pero hoy, con la tecnología, hay que pensar un UTPROCO, pero donde hay exceso de datos y exceso de información. Es un UTPROCO que se soporta en la tecnología. ¿Y qué implica? Pues no por nada dentro del lema de ustedes el trabajo es un elemento clave. Y estas familias particularmente necesitan una respuesta frente al mundo del trabajo. El meollo que tienen estos papás es que el mundo del trabajo que ellos viven y conciben no es el mundo del trabajo de sus hijos. Yo esta mañana le estaba explicando a mi hermano cómo la tesis de la sobrina implica desarrollar un soft robot, un robot suave, para que pueda generar articulación en una persona con movilidad reducida en la mano. Eso suena como aeroespacial, pero es una tesis normal de hoy en una universidad donde trabajan en ingeniería biomédica. Esos son los nuevos trabajos. Esos nuevos trabajos son los de la cuarta revolución industrial. Entonces lo que queremos es, sí creemos que el elemento de emprendimiento se debe abordar, pero no es una feria de emprendimiento para vender chocolates, ni hacer jabones, ni tampoco hacer mermeladas. Es un emprendimiento enfocado en los procesos de transformación de la cuarta revolución industrial, que promueve la originalidad, que es uno de los grandes meollos de ese tiempo, y que lo hace de manera sostenible. Y que en última se encomienda a Dios, porque recordemos que finalmente la obra educativa no es más, el colegio no fue fundado como un fin, son un medio para poder cumplir con el propósito evangelizador. Pensamos que realmente las grandes áreas curriculares deberían ser esas 4. Usted me va a decir, ¿y las matemáticas? Recuerden que tenemos un currículo nacional flexible que nos dice que lo podemos abordar de formas diversas. Creemos que educando en la originalidad y la sostenibilidad, la interioridad, la producción de conocimiento y el emprendimiento, tendríamos un proyecto educativo muy potente. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, en términos de interioridad, a nivel curricular son 4 las competencias claves que los chicos deben lograr. Ser autónomos, ser trascendentes, ser singulares y ser piadosos. Esto implica que si hoy en el plan de estudios es el 8%, pues este debería ser un porcentaje más grande porque esta es la razón fundamental por la cual las familias los están buscando. Y es comprensible cuando ustedes tienen familias
tan pequeñas donde estos niños necesitan que alguien ayude a cumplir la labor no solo educativa, sino también formativa que la familia no alcanza a cubrir. ¿Y qué implica en términos de producción de conocimiento? Pensamos que es clave que los estudiantes aprendan sin duda todas las herramientas de comunicación, que aprendan habilidades de pensamiento formalmente e intencionalmente. Sin duda el idioma extranjero es clave, va a tener más peso o menos peso dependiendo de la ciudad. Creemos que las matemáticas deberían tener un matiz. Es un matiz parado desde esa dinámica que nos conecte realmente con ese pragmatismo. A mí me gustó mucho en la carta final donde está el testamento, la manera como finalmente dice, mire, resuelva lo simple, que sean buenas personas, que sean cercanas a Dios y que tengan un trabajo que les permita ser dignos y llevar una vida adecuada. Bueno, entonces hagamos que el currículo tenga un sentido, para que realmente se conecte de manera adecuada con esa proyección. ¿Y emprender en qué? Aquí creemos que esta es la diferencia. Claro, no son medias, sin duda. ¿Cuáles son las medias de nuestro tiempo? Las medias de nuestro tiempo son trabajar en programas de sostenibilidad ambiental, trabajar en código y prototipado, tecnología aplicada formalmente, trabajar en gestión, innovación y transformación. Creemos que hoy los niños les toca saber entrar a marcar comunicaciones y formas de interacción con los otros. Y sin duda, trabajar en gestión social. Ah, pero yo quiero ser abogado. No hay problema. Hoy sabemos que las carreras están desconectadas de los campos de desarrollo vocacional y profesional. Y que cada vez más, finalmente, en alguno de estos nichos van a tener que conectarse, porque son los clústeres competitivos del país. Y la intención es que podamos engancharlos de manera más pertinente con las regiones. ¿Y qué implica trabajar de manera original y sostenible? Que el arte por el arte realmente debería desarrollar capacidades creativas y expresivas. Tiene un lugar muy importante en el currículo. Que hay que enseñarles a llevar una vida saludable y que se puedan finalmente proyectar a la comunidad, que eso los conecte con el entorno. Un horario se podría ver así. Es un colegio mucho más simple, pero mucho más estructurado en torno a los elementos fundamentales de su oferta educativa. Y aquí desarrollamos la interioridad de los chicos, los enseñamos a producir conocimiento, a emprender en esa industria 4.0 y a ser personas creativas, vitales y saludables. Creemos que en el caso especialmente de Bogotá, esto debe ser en inglés, esto debe ser en inglés, esto debe ser en inglés y esto debe ser en inglés. Es decir, por lo menos tendríamos que lograr que el colegio tenga inglés intensivo y ojalá migrar paulatinamente hacia una escuela bilingüe nacional. Es clave que se dé el tránsito de educación terciaria, es decir, esto hay que engancharlo con universidades y dependiendo de los centros regionales. No es un problema con el SENA, es mucho más estructural porque hay que buscar realmente aliados que conecten y agreguen valor en ese sentido. Los niños de estas familias son máximo la segunda generación de profesionales de sus familias. Por lo tanto, es necesario que vayan a la universidad y sus papás van a hacer todo porque eso ocurra. Por lo tanto, el enganche con la educación superior termina siendo un elemento clave dentro del desarrollo del proyecto. Esto lo pensamos en cuanto a los niños más grandes, o sea, de aquí para acá. Y los pequeños, pensamos que los pequeños también son un Sambil, pero versión petit. Y en el caso de los pequeños creemos que básicamente hay 4 competencias clave. Los currículos de preescolar tienen la misma estructura de primaria, aunque hablan de dimensiones, realmente lo que hay es una cantidad de asignaturas. Son muy densos las estructuras curriculares que hay con los pequeños. Y no se conectan con las competencias fundamentales que se deberían abordar. Con los pequeños sería clave, primero que todo, enseñarles a enriquecer esa vida interior. Clave que sean capaces de producir conocimiento. Determinante que puedan pensar y comunicarse adecuadamente. Y que sean capaces de vivir de manera original y sostenible. Pensamos que todo el plan curricular y la experiencia educativa debería girar alrededor de estos 4 elementos. De hecho, no nos imaginamos una aula quieta, sino aulas para cada cosa. Aulas de pensamiento y comunicación, aulas de vida original, aulas de interioridad, aulas de producción de conocimiento. Que enganchen a los niños con esa experiencia y los conecte realmente con la forma de vivir esos espacios. ¿Cómo se podría ver? Pues nos imaginamos cosas como estas. Por ejemplo, en producción de conocimiento, donde haya espacios, siguiendo con la UTPROCO, espacios donde puedan escuchar, observar, atender de forma sostenida. Es una habilidad clave con los chicos de hoy, son muy dispersos. Clave que puedan tener experiencias para trabajar en entornos ambientales y sociales de manera totalmente práctica. Clave que tengan espacios donde puedan aprender de las fuentes.
Pensamos que realmente la experiencia de aula debería centrarse en los 4 elementos clave del proceso educativo y desde ahí conectar a los estudiantes. ¿Qué les parece? Bueno, hace pensar. La sugerencia es que la transformación se dé paulatinamente. Que en términos iniciales creemos que hay que trabajar fuertemente por transición a segundo y sexto octavo, porque son los 2 puntos críticos. En un segundo año centrarse sobre todo, ahora se puede abordar toda la escuela, pero priorizar en esos niveles. Trabajar fuertemente en tercero a quinto y 9 a 11 y terminar finalmente pues, dando el tránsito y la continuidad a todo el sistema en un año 3. En un momento inicialmente, salvo Bogotá, realmente el problema inicialmente es de marketing interno, de endocomunicación, de herramientas de comunicación interna, de utilizar apps y demás que permitan que la comunicación fluya, que hayan experiencias de endomarketing muy fuertes. Bogotá sí tiene que mezclarlas, porque el problema de Bogotá es, hay que lograr que las 1000 personas se conviertan en comunicadores del colegio, pero también hay que lograr que las personas donde ellos viven se afecten por lo que hace el colegio. O sea, hay que hacer una mezcla ahí de comunicación interna y externa. ¿Para qué queremos hacerlo centrado en las personas? Es que yo no necesito hacer una campaña de comunicación para que conozcan al Colegio de Sogamoso. Todos lo conocen. Yo lo que necesito es que las personas vivan experiencias diferentes, que se desarrollen de manera interna para que en un segundo año pueda atraer más gente. Y esos que estoy perdiendo en primaria los pueda captar y los pueda motivar a estar acá. Y finalmente logramos un posicionamiento de marca. Creemos que Sambil, Petit y demás son marcas muy potentes, se pueden desarrollar. Incluso Bogotá tiene un gran meollo y es cómo puedo incluso llegar con ofertas de preescolar hacia los segmentos de las zonas de mayor asentamiento poblacional donde no hay realmente preescolares buenos que pueden ser atendidos. O sea, hay también formas de, no necesariamente deben venir, sino que yo también puedo ir con mi propia marca. ¿Qué implica esto también? Que hay que trabajar en el fortalecimiento del ecosistema digital, y esto implica trabajar en el tema de comunicación, datos e información. Creemos que el Proco funciona bien, pero que requiere manejo digital. Que hay que trabajar fuerte en el B-Learning y la traza de uso, o sea, que hagan la integración entre lo digital y lo que viven en experiencias de clase, e investigar cómo podemos afianzar ese proceso. Sin duda, hay que incrementar la exposición en inglés de forma intensiva, hay que revisar cómo funciona esto en ecosistemas tipo CLIL, metiéndolo a otras áreas, y de qué manera se puede trabajar incluso ya en interacciones comunitarias más sólidas. Es decir, ¿dónde hay que correr mucho? Bogotá. ¿Dónde hay que correr un poco menos? Sogamoso, Duitama, tengo un poquito más de avance. ¿Dónde puedo tomar tiempo y hacerlo con más pausa? Chipaquirá, UAT también, incluso Yopal, puedo tomarme el tiempo para poderlo abordar, ¿de acuerdo? Estamos en tiempos diferentes. Esto implica en términos estratégicos que los esfuerzos los tengo que concentrar en 2 niveles. En unos donde puedo ir avanzando con un poco más de calma y en otros donde sí tengo que ser mucho más agresivo e inmediato para poder abordar. Feria sin duda es un reto clave que ustedes tienen que tomar en discernimiento porque implica reconstruir una primaria, que no es sencillo en esa zona, que es bastante complejo, o pensar incluso en otras opciones, como por ejemplo la contratación estatal y otro tipo de alternativas que pueden llevar a aprovechar ese edificio. ¿Vale? Muy bien, y entonces, ¿quiénes nos apoyan? Muchas gracias.